Hola chicos, bueno, en este video vamos a ver lo que son las funciones en C++. Cuando nosotros estamos programando y nos damos cuenta que necesitamos realizar una misma tarea varias veces, lo más común para nosotros es utilizar un ciclo. Sin embargo, los ciclos van a repetir una instrucción un determinado número de veces o mientras se cumpla una condición. La diferencia con una función radica en que la función es una sección de código o un bloque de instrucciones que se encuentra dentro de nuestro programa, pero que no se ejecuta hasta que nosotros lo mandemos a llamar. Por lo tanto, si yo necesito realizar una acción o necesito realizar una operación en diferentes partes de mi programa, lo más conveniente sería utilizar la función y así nada más invocarla cuando sea necesario. Entonces vamos a pasar rápidamente al repaso de cómo se declara y cómo se invoca una función y posteriormente vamos a ir al código. Ok, cuando nosotros hablamos de funciones, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte que comprende la declaración de la función y la segunda parte que comprende la invocación de la función. Por lo pronto, como cualquier variable, primero tiene que estar declarada antes de que la podamos utilizar. De lo contrario, el compilador no lo va a reconocer y nos va a marcar un error a la hora de que queramos ejecutar el programa. Para que nosotros podamos declarar una función, primero tenemos que colocar la línea del encabezado, que ahorita vamos a ver qué comprende esto. Abrimos llaves y dentro de esas llaves debe ir el cuerpo de la función. Dentro del cuerpo de la función nosotros podemos hacer declaración de variables, conocidas como las variables locales, por ejemplo, y podemos ahí colocar todas nuestras líneas de código de lo que nosotros queremos que se ejecute. Y si es que esta función va a devolver algún valor o alguna variable, también tiene que ir ahí antes de que cerremos la llave. Ahora, ¿cómo declaramos una función o cuál es la línea del encabezado de la función? En el encabezado se debe de especificar cómo se llama la función, qué tipo de dato va a regresar la función, qué argumentos, es decir, qué datos necesita la función para llevar a cabo, obviamente, sus líneas de código. Para esto vamos a tener tres opciones posibles. La primera opción que se ve aquí es una función que no devuelve nada, se le debe de colocar void, que significa vacío, seguido de el nombre de la función y dentro de paréntesis cuáles son los argumentos que la función recibe para que pueda ejecutar su código. Si en el caso número uno la función no recibe argumentos, entonces de todas formas tenemos que colocar los paréntesis, pero los dejamos vacíos. Este es el encabezado de la función. Ya vimos hace rato que después de esto debe ir la llave con el cuerpo de la función y se cierra la llave. Este tipo de funciones, es decir, el caso número uno, normalmente se utiliza cuando nosotros no queremos mezclar en nuestro código todo lo que conlleva, por ejemplo, portadas, impresiones de texto, impresiones de marcos, limpieza de pantalla, cambio de color, todo aquello que tiene más que ver con la forma estética de nuestro programa. La función no devuelve nada y tampoco recibe argumentos, pero sí lleva a cabo algo. Ahora tenemos la segunda opción, que es cuando la función sí recibe argumentos, es decir, recibe datos que va a necesitar para ejecutar sus instrucciones, pero no devuelve nada. Por lo tanto, su encabezado tendría que ir de la forma número 2, es decir, void, que no va a devolver nada, espacio, nombre que lleva la función y dentro de paréntesis el tipo de dato y el nombre de la variable que va a estar recibiendo. Si la función recibe varios datos, cada uno de los datos tiene que indicar qué tipo de dato va a ser, qué nombre y deben de ir separados entre comas. En el caso del ejemplo yo puse que la función recibe a un dato entero llamado x, un dato entero llamado y. Esta función no regresa nada. Y por último tenemos el caso número 3, que por lo general es el más común que utilizamos. En el caso número 3, la función sí recibe argumentos, es decir, recibe datos para trabajar, pero además va a regresar un dato que conocemos como el dato resultado. Entonces, en este caso, tenemos que colocar primero, fíjense aquí que dice int. Este int en realidad representa el tipo de dato de la variable que va a regresar. Si es una función que va a regresar un tipo doble o un tipo float, entonces debemos de colocar doble o float de este lado. Si va a regresar una letra, entonces debemos de colocar char. Entonces ahí tiene que ir el tipo de dato que va a regresar la función.
espacio, nombre de la función y dentro de paréntesis nuevamente los datos que recibe la función. Los datos que recibe la función por lo general se le conoce como argumentos de la función. Entonces esta es la forma de declarar los encabezados y obviamente después de esto viene la llave y colocamos ahí todas las líneas de código que queremos que se ejecuten. Ahora sí, ya tenemos declarada la función en la parte de arriba. Estas líneas de código no se van a ejecutar a menos que las mandemos a llamar en algún lado. Recordemos que en nuestro programa siempre va a haber una función principal, lo que todos nosotros conocemos como la función int main, ¿no? Entonces esta es la función principal que va a llamar a las demás funciones que nosotros hagamos. Ahora, la segunda parte es cómo mandamos a llamar la función. Dependiendo de cómo estaba declarada esa función desde un principio, debemos de tener mucho cuidado para que cuando la mandemos a llamar coincida con el encabezado. Es decir, si tenemos el caso número 1 de una función que no recibe argumentos y que tampoco devuelve argumentos, entonces vamos a utilizar aquí la primera forma, en donde solamente vamos a colocar el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y listo. Si tenemos el caso de una función que recibe argumentos pero que no devuelve ningún dato o ningún valor, entonces utilizamos la forma número 2. Es decir, colocamos el nombre de la función dentro de paréntesis, le mandamos los datos o las variables que la función está recibiendo allá arriba. Y si tenemos el número 3, entonces ya sabemos que esta función va a devolver un valor. Entonces nosotros debemos de tener una variable en donde vamos a guardar el resultado que me está devolviendo la función. Por lo tanto, yo coloco una variable llamada resultado igual a el nombre de la función dentro de paréntesis los datos o las variables que le estoy enviando a la función. Ahora sí, recordemos, una cosa es la declaración de la función, en donde lleva su encabezado y todas las líneas de código, y la otra parte es cuando nosotros invocamos a esa función. Por lo general la vamos a invocar dentro de la función int main. Ahora sí, pasemos al código. Ok, entonces vamos a hacer unos ejemplos rápidos de los 3 tipos de funciones antes de hacer una aplicación. Voy a probar primero una función que no recibe argumentos y que no devuelve argumentos. Por lo tanto, debemos de colocar void. Fíjense que lo estoy declarando en la parte de arriba porque tiene que ser declarado antes de la función main. Colocamos void, el nombre de la función. En este caso voy a utilizar una función que me sirva como portada. Nada más la necesito para que me mande a imprimir un texto. Entonces es una función que no devuelve nada, se llama portada y tampoco recibe argumentos. Abrimos llaves y lo que yo quiero que haga esta función es simplemente mandarme a mostrar un texto. Vamos a colocar aquí bienvenidos. Colocamos aquí un salto de línea y coloco nuevamente acá programa para demostrar el uso de funciones. Recordemos que dentro de una función también pueden declararse variables que van a funcionar únicamente en esa parte y que no forman parte de la función principal. Entonces yo puedo declarar aquí una variable i que solamente va a existir en esta parte para i igual a 0 mientras i sea menor que 50, pongámosle, y más. Entonces yo voy a mandar a imprimir aquí un texto. ¿Qué les gusta? Le vamos a poner simplemente asterisco y listo. Entonces esta es una función que no recibe argumentos, no devuelve argumentos y me sirve única y exclusivamente para poder mandar a imprimir un texto. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Ahora sí, ¿cómo mandamos a llamar esa función? Estando en la función principal, es decir, int main, como aplica el caso número 1, vamos a poner simplemente el nombre de la función. Fíjense que el compilador en este momento ya la reconoce, por lo tanto ya me aparece aquí de este lado que es una función que no recibe nada, por lo tanto simplemente la mando a llamar de esta forma. Vamos a correr el programa.
Voy a mover de este lado para que ustedes vean que efectivamente apareció aquí bienvenidos, programa para demostrar el uso de funciones, y bueno, me sale aquí una línea con asteriscos. Esta es una función muy sencilla, pero cuando ustedes estén haciendo programas mucho más elaborados y son muy organizados, no les gusta tener mezclado varias cosas, tanto la forma estética como la parte funcional del programa. Entonces es muy bueno muchas veces tener una función aparte que sea para limpiar pantalla, cambiar el color del texto, cambiar el color del fondo, poner toda la parte de bienvenida, y así nada más la mandan a llamar cuando sea necesario. Ahora vamos a hacer una función del segundo tipo, una función que no recibe, es decir, perdón, que no devuelve ningún resultado, pero que sí recibe datos para poder funcionar. En este caso vamos a hacer una función de comparación. Compara, le vamos a llamar, y esta función va a recibir dos datos tipo entero. Entonces recibe un dato que se llama A y es tipo entero, y también recibe un dato que se llama B, que es tipo entero. Lo único que va a realizar esta función es simplemente mandarme a imprimir cuánto vale a dos puntos, que me imprima A, me va a mandar a imprimir a B, que son los dos datos que ya está recibiendo, y lo que queremos hacer es hacer una comparación de quién de los dos datos es mayor. Entonces voy a preguntar aquí, si A es mayor o igual a B, entonces voy a mandar a mostrar un texto que diga A es mayor. Es algo muy simple, la verdad. Si no, entonces que me mande a mostrar un texto que diga B es mayor. Entonces este programa lo único que hace es recibir dos números, recibe un número A, recibe un número B, los compara y me manda a mostrar un mensaje de quién de los dos números es el mayor. Ojo con esto, que dentro de nuestras funciones nosotros podemos hacer declaración de variables, y estas variables, conocidas como variables locales, existen única y exclusivamente en la función en donde se declararon. De tal manera que si en la función principal yo tengo a una variable llamada A y una variable llamada B, son dos variables completamente diferentes, aunque se llamen igual. Entonces, ahorita vamos a ver más a fondo esto. Entonces tenemos una función que recibe a dos argumentos, no devuelve nada. ¿Cómo lo vamos a mandar a llamar aquí en la función main? Primero voy a hacer una declaración de variables, int x y y, por ejemplo. Le voy a preguntar al usuario, ok, por ejemplo aquí voy a mandar a llamar primero mi función portada, y después de esto voy a preguntarle al usuario, introduzca un número. Y lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en la variable x. Fíjense que x y y son variables que existen dentro de la función principal. Posteriormente voy a preguntar, introduzca un segundo número. Y lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en y. Ahora, yo quiero comparar quién de estos dos valores es el mayor. Como yo sé que ya tengo una función en la parte de arriba que hace esa operación, entonces simplemente voy a mandar a llamar mi función. Mi función se llama compara, y vean cómo automáticamente en la parte de ayuda ya me aparece que esta función está esperando a dos datos tipo entero. Entonces le voy a enviar dentro de paréntesis a los dos datos que yo quiero comparar, que en este caso están en la variable x y están en la variable y. Le puse nombres diferentes precisamente para poder demostrar este punto. Si acá las variables se llamaban x y y, en el momento en que yo se las mando a esta función las recibe y automáticamente les pone como nombre a A y a B. Entonces en ese punto ya se convierten en variables completamente diferentes. Sí, claramente A contiene el valor que yo le mandé aquí, que es el que estaba en X, y B contiene el valor que le mandé acá, que es el que está en Y. Sin embargo, si yo modifico los valores de X y Y aquí, no me van a afectar para nada a la A y B que están allá arriba en la función, a pesar de que originalmente contienen los mismos valores. Entonces, en pocas palabras, las variables o los datos que nosotros mandamos en una función, al llegar allá se convierten en una variable
copia, se puede decir, ¿no? Entonces son variables completamente diferentes. No importa si acá yo le hubiese puesto A y B, llegando del otro lado también se llaman A y B, pero siguen siendo variables diferentes. Son una copia de las variables originales. Entonces vamos a corroborar ahora. Mandamos a llamar a la función compara, le mando a los dos datos. En el otro lado la función compara recibe esos dos datos, me compara quién de los dos es mayor, me manda a imprimir el resultado, pero no regresa nada. En el momento en el que esta función termina de ejecutarse, se va a regresar al programa principal, pero en el programa principal ya no hay nada, así que mi programa en ese momento debería de terminar. Vamos a correr el programa y ahora sí, vean, me pregunta, introduzca un número, le voy a colocar 5. Introduzca un segundo número, le voy a colocar un 3. Y entonces me muestra aquí el resultado que A es mayor, es decir, el primer número que yo coloqué es mayor. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una función que recibe datos, ejecuta sus líneas de código y no devuelve ningún resultado. Ahora vamos con con el tercer tipo de variables. Una función que sí va a recibir datos, va a ejecutar alguna operación y me va a devolver un resultado. Entonces vamos a hacer, ojo con esto, aquí hay que tener mucho cuidado porque el tipo de dato que nosotros declaremos en el encabezado tiene que coincidir con el tipo de dato que nosotros le mandamos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo mi función compara me dice que recibe dos datos tipo entero. A es entero y B es entero. ¿Eso qué significa? Que cuando yo lo haya mandado a llamar aquí en la función principal, me debo asegurar que los datos que le mandé son enteros. Porque vamos a suponer que yo aquí los declaré como floats, ¿no? Que X y Y están declaradas como flotantes. Entonces, en el momento en el que yo se las mande a la función, vamos a ver aquí, le voy a colocar que les gusta 5.2, ahora no sé, 6.1. Entonces, sí me sale, pero aquí, por ejemplo, a la hora que me mandó a mostrar el resultado, bueno, que me mandó a imprimir el valor de estas variables, pues obviamente me está mandando a imprimir solamente la parte entera. ¿Por qué? Porque allá en el otro lado está recibiendo datos enteros. Entonces, si nosotros le mandamos flotante, obviamente vamos a hacer o vamos a perder la parte decimal de nuestro dato. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, en esta parte lo voy a regresar a entero y vamos a hacer una función muy sencilla que me calcula el factorial de un número. Por lo tanto, el factorial de un número, mientras más grande es el número al que yo le quiero calcular su factorial, más grande se vuelve su resultado. Así que yo voy a anticipar que puedo obtener valores muy grandes, ya que el valor, la función factorial crece exponencialmente. Entonces, como sé que el valor que me puede devolver es muy grande, lo voy a declarar como doble. ¿Sale? Doble. Mi función se va a llamar factorial y esta función únicamente va a recibir un número y va a ser un número tipo entero y le voy a llamar X. Entonces, ¿cuál va a ser el cuerpo de la función? Como la función va a calcular el factorial de un número, entonces acá adentro yo voy a declarar mis propias variables. Voy a declarar una variable i que me va a servir para el ciclo, pero además voy a declarar una variable tipo doble que se llame resultado. Entonces, ¿a quién le quiero calcular su factorial? A esta variable x que la función recibe. Por lo tanto, recordemos que la función factorial me hace la multiplicación sucesiva de los números. Si yo quiero calcular el factorial de 2, sería 1 por 2. Si yo quiero calcular el factorial de 5, sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Si yo quiero calcular el factorial de 8, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Entonces, es una multiplicación sucesiva, por lo tanto, voy a utilizar un ciclo for para i igual a 1, o lo podemos poner, sí, le vamos a poner 1 para que nuestro resultado no se vuelva 0. Para i igual a 1, mientras i sea menor o igual que x, porque es x el número a quien le quiero calcular el factorial, y más más. ¿Sí? Entonces si x vale 5, y va a comenzar con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Y lo que yo tengo que hacer es ir multiplicando el valor de i.
Entonces resultado va a ser igual a resultado por i. No hay que olvidar que mi función, bueno, que mi variable resultado debe estar inicializado con 1 para evitar que multipliquemos por algún valor basura o que multipliquemos por 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Resultado vale 1. Cuando i valga 1, me va a hacer 1 por 1, 1. Cuando i valga 2, entonces va a ser 1 por 2. Cuando i valga 3, va a ser 1 por 2 por 3. Ahora sí, una vez que ya se ejecutó todo el ciclo for, ahora sí, mi función va a devolver cuál fue el resultado de esa función factorial. Por lo tanto, le vamos a colocar return, que es para devolver, y colocamos el nombre de la variable que queremos devolver. En este caso, la variable es resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo dije que era doble, por lo tanto debe ser doble la variable que yo estoy regresando. Ahora sí. Acá dentro de mi programa principal hay que recordar que las funciones por sí solas no se van a ejecutar. Tiene que haber alguien que las invoque y por lo general se invocan en la función principal. Claramente las podemos invocar en otras funciones, pero ahorita estamos viendo apenas la introducción, así que las vamos a invocar desde la función principal. Entonces, yo le voy a preguntar al usuario, bueno, voy a borrar, o bueno, aquí para no borrar nada. Introduzca un número X y lo vamos a guardar en mi variable X. Ahora sí, yo quiero calcular el factorial de este número. Por lo tanto, voy a mandar a llamar mi función que se llama factorial y le voy a enviar a esa X. Hay que recordar que aunque aquí se llame X, en el otro lado cuando llega también se llama X, pero no son la misma variable. Esta X se convierte en una copia de la X que se encuentra en la función principal. Sin embargo, hay que recordar que esta función me va a devolver un valor, por lo tanto yo necesito tener una variable en donde voy a almacenar el valor que se está devolviendo aquí. Así que voy a declarar aquí doble facto, por ejemplo, para que no se llame igual que la función, porque no podemos tener variables que se llamen exactamente igual que una función. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces le vamos a colocar aquí facto es igual a lo que me devuelve la función factorial cuando yo le envío a X. Ahora sí, voy a colocar aquí cout el factorial de, mando a imprimir X, es 2 puntos y mando a imprimir lo que contiene mi variable facto, que fue lo que me devolvió la función. Ahora sí, mandemos a correr el programa. Es un poco tardado. Ok, entonces introduzco un número 9, introduzco otro número 5. Si me sale que A es mayor, que fue la función anterior. Ahora introduzco un número, le vamos a colocar 3. El factorial de 3 es 6, cosa que sí es correcto porque 1 por 2 por 3 es 6. Ahora sí, volvamos a correr, esperemos que no tarde mucho, esta vez no tardó tanto. Introduzco un número 9, 6, luego me pregunta, porque me interesa corroborar la tercera función. Introduzco un número X, le vamos a poner 5 y me dice que el factorial de 5 es 120. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 es 120, todo correcto. Ahora vamos a probar otro número, bueno aquí le pongo cualquiera, ¿qué les gusta? 8 por ejemplo, y me dice que el factorial de 8 es 40.320. Entonces hasta este momento vamos muy bien. Por lo tanto, termino aquí el video de la introducción a funciones y en el siguiente video vamos a hacer ejemplos un poco más allá para practicar un poco más. Bueno, pues eso ha sido todo. Vimos apenas una introducción a las funciones, hicimos un ejemplo básico, pero en el siguiente video vamos a ver ejemplos con funciones que reciben como argumentos a un arreglo de una dimensión y posteriormente funciones que reciben como argumento arreglos de 2 dimensiones.